Hola amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a Argumentos. Estamos en vivo a través de la señal de Globovisión, un espacio donde revisamos la actualidad política nacional, siempre desde diferentes aristas para que usted en casa pueda tener una perspectiva crítica de los hechos y de los acontecimientos. Nuestras cuentas en redes sociales están a su disposición para que interactúe como cada tarde con nosotros. Gracias por los mensajes que recibimos día a día de distintos estados de nuestro país, el oriente, pues los estados centrales, los estados andinos también con mucha audiencia. Vamos a iniciar nuestro programa de hoy tocando el tema de la participación de los jóvenes en los procesos electorales, la participación política de los muchachos. Durante muchos años se ha dicho que hay una gran apatía en este grupo etario respecto a participar en procesos electorales o dentro de partidos políticos, y esto se debe a muchas causas, las cuales vamos a estar también revisando el día de hoy con representantes de Voto Joven, quienes además estarán planteando su solicitud ante el Consejo Nacional Electoral, y también nos acompañará por Acción Democrática la diputada Angely Tamayo. Vamos a iniciar revisando algunos de los portales con información referente a los jóvenes. En el portal Banca y Negocios vamos a ver de inmediato esta información. Acá anuncian lo siguiente: se lanza un ambicioso programa para apoyar a jóvenes en Venezuela. Esto lo anunció recientemente Nicolás Maduro. Se habla de la entrega de 200.000 viviendas a parejas jóvenes, así como 75.000 créditos para la construcción y políticas inmobiliarias. Dijo el presidente Maduro que habrá más de una veintena de proyectos enfocados en diversas áreas, entre ellas salud, educación y trabajo. Bueno, recordemos que hay, según distintas organizaciones, más de 6 millones de venezolanos que se han ido de nuestro país, y de ellos un grupo importante son jóvenes en busca de mejoras de su situación, su calidad de vida, de poder formar una familia. Ha sido muy cuesta arriba dada la situación económica en nuestro país. Es por ello que también dentro de la Asamblea Nacional, y por eso nos vamos hasta la web del Universal, se debate la ley para la protección, plantea elaborar la ley para la protección de la juventud venezolana. La Asamblea Nacional planteó elaborar una ley para proteger a los jóvenes y que sea de respaldo a esa recientemente creada Misión Venezuela Joven. Así lo informó la vicepresidenta del Poder Legislativo, diputada América Pérez, durante una sesión ordinaria. La parlamentaria sostuvo que se debe ir a un gran debate nacional para la construcción de este instrumento. Para hablar también de los planes, los proyectos dentro de la Asamblea Nacional, así como la situación de los jóvenes en nuestro país, recibimos de inmediato nuestro primer segmento a la diputada Angely Tamayo de Acción Democrática, además representante juvenil de este partido, la diputada más joven en el Parlamento, y está acá con nosotros para abordar este y otros temas. Bienvenida, Angely Tamayo. Muchísimas gracias, Rosa. Siempre es un placer poder estar contigo en este espacio y bueno, ser la voz de quien hoy no puede tener voz, pero sí de miles y millones de venezolanos jóvenes que quieren un mejor país y que quieren un mejor futuro dentro de estas fronteras. Bueno, primero quisiéramos de parte del equipo de Argumentos y de Globovisión solidarizarnos y rechazar los actos de violencia, las agresiones que recientemente sufriste. Lo vimos también en tus cuentas en las redes sociales. Angely Tamayo lo compartió en un recorrido por el Valle, acá en la ciudad capital. Lo tiene en su cuenta en la red social X. Fui golpeada y agredida por representantes del Partido Socialista Unido de Venezuela. Dice el Valle: la ruta nunca será la violencia. Ya están las imágenes. De hecho, todavía se ven las marcas en tu cuello y en el área del rostro. Bueno, es lamentable este tipo de hechos y hay que repudiarlos de cualquier partido hacia otra persona que por el simple hecho de pensar diferente se vaya hacia la agresión, algo que creíamos que incluso estaba siendo superado en nuestro país, porque digamos esa ola de polarización y de violencia en las calles no la habíamos visto, pero lamentablemente te ocurrió este hecho. Quisiera, bueno, en primer lugar solidarizarnos y también que nos cuentes, ¿no?, un poco de ese momento lamentable. Muchísimas gracias por la solidaridad. Son muchísimos los mensajes que he recibido acerca de rechazando de manera categórica la violencia. En esta oportunidad fue Angely Tamayo, pero no he sido la primera, aunque sí urge, Rosa, que haya sido yo la última que por razones políticas sea agredida, la última que por razones políticas sea golpeada, la última que por razones políticas tenga que vivir esta situación tan deplorable, tan marginada de la realidad en la que
queremos, que del país que queremos. Sin duda alguna, esta no es la Venezuela que queremos una Venezuela de paz, queremos una Venezuela plural, donde se respete pensar distinto y en esta nueva onda del diálogo es lo que nos deja de reflexión este suceso. El hecho, lo grave del suceso no es lo que pasó ese día sábado que llegaron los golpes. Lo grave es que tenemos que hacer un llamado a todos los líderes de la oposición y del gobierno, a que lo que decimos trasciende, a que los lenguajes de odio, los mensajes de odio que hemos enviado durante muchísimos años o que algunos han enviado durante muchísimos años, eso ha trascendido a tal punto en que hoy en los barrios más populares de Caracas, pero también en el interior del país, siguen unas brechas importantes de odio, de polarización política, de heridas y rencores. Hacia allá tenemos que enviar el mensaje y tenemos que decir que hay que insistir muchísimo más en el diálogo, que hay que insistir muchísimo más en esa Venezuela de paz, pero también que Acción Democrática por este hecho no va a dejar de caminar las calles. Como nosotros no solo hacemos política en el este de Caracas, sino también en el oeste, en los barrios más populares, al lado del pueblo, pues ahí va a seguir Acción Democrática. No nos vamos a dejar amedrentar ni nos vamos a dejar intimidar, sino que por el contrario nos llena de muchísimo más valentía e ímpetu para continuar, porque Venezuela quiere un cambio, pero quiere un cambio en paz. Que ese cambio sea en paz y importante tus palabras. La palabra tiene muchísimo poder y a veces escuchamos de algunos líderes que vamos a un proceso de diálogo, de reconciliación y de paz, pero así como dicen esto, también en otros programas o algunos líderes o otros voceros emiten también mensajes de odio. Lo que queremos fomentar justamente es la tolerancia entre quienes piensan distinto, bien sea razones políticas, religiosas, de todo tipo. Eso deberíamos erradicarlo. Importante ese poder de las palabras, Angelita Mayo. Vamos a entrar ya en materia. Los jóvenes hoy ocupa el análisis de este programa de argumentos. Por un lado, durante estas últimas semanas hemos visto a propósito del calendario electoral de estas reuniones que también están teniendo la Asamblea, la solicitud de partidos políticos y de organizaciones no gubernamentales al Consejo Nacional Electoral para que se realice una mayor apertura o jornadas especiales de registro electoral para que esa gran cantidad de jóvenes que aún no se ha inscrito en el registro lo pueda hacer, tomando en cuenta además unas venideras elecciones presidenciales cuya fecha está por anunciarse. Es así, bueno, Acción Democrática o los jóvenes de Acción Democrática acudimos al Consejo Nacional Electoral el pasado jueves, 1 de febrero. Febrero no es menos cierto que este es un mes conmemorativo importante para la juventud porque se conmemora el Día de la Juventud, el día 12 de febrero. Nosotros quisimos comenzar este mes haciendo un llamado de 3 propuestas y una exigencia al Consejo Nacional Electoral. En esas primeras propuestas nosotros insistíamos en la necesidad de, en el marco de jornadas especiales, poder habilitar más puntos de inscripción para los jóvenes, porque además tenemos un número que ronda los 3.5 millones de jóvenes que hoy no están inscritos en el Consejo Nacional Electoral y qué cambio importante pudiesen hacer con su voto en el próximo proceso electoral. Entonces es por eso que nosotros insistíamos de que deben haber jornadas de actualización, registro para nuevos votantes y que esto pudiese ser de manera de fácil acceso y que se instalaran jornadas y puntos de inscripción no solo en las capitales del país como hasta ahora está habilitado y abierto, sino que también se aperturaran en los municipios, en las parroquias, en la Guayana Esequiba, que decimos que es nuestro territorio y que lo es, así como también en las universidades, centros deportivos. Es decir, la idea es que nosotros podamos ir con el Consejo Nacional Electoral a facilitarle a ese joven a llegarle hasta su espacio natural, como son las universidades, donde centros deportivos y demás entes donde siempre hay muchísimo contacto con jóvenes, podamos llevarles estas máquinas hasta allá y puedan inscribirse. Pero además nosotros insistíamos en 2 cosas muy importantes. Uno, en que se habilite también en el marco de una jornada especial que con los consulados, con las embajadas fuera, el registro y la apertura para estos migrantes y jóvenes migrantes que son más de 6 millones de jóvenes según distintos, de personas y que hoy solamente están inscritos fuera 107.000 personas. Entonces, digamos, es un número importantísimo. Un gran reto. Es un gran reto que tenemos por delante. Pero además nosotros decíamos, si bien el Consejo Nacional ha hecho esfuerzos por mantener esas oficinas abiertas en las capitales de cada uno de los estados, ¿por qué no acuden estos jóvenes? Bueno, ciertamente existe apatía, existe desmotivación y no existe confianza en las instituciones públicas. Es imperativo
excesivo que antes de un proceso electoral y un venidero cronograma electoral se haga una campaña masiva y amplia de información, de promoción, de motivación al voto. Vamos a darle herramientas a esos jóvenes que están en casa para creer que vale la pena inscribirse en el registro electoral, pero que además vale la pena participar. Si en el próximo proceso electoral nosotros garantizamos que esos millones de jóvenes puedan participar, no solo estamos garantizando la participación electoral y política de los jóvenes, sino que además estamos venciendo el gran monstruo de la abstención que viene rondando nuestras cabezas, al menos de los jóvenes, escuchando a nuestros líderes, digamos, nuestros familiares o algunos líderes irresponsables diciendo que nuestro voto no es decisivo. Entonces allí lo derrotaríamos y garantizaríamos, Rosa, el sistema democrático en Venezuela en los próximos años. Digamos, no es cualquier cosa el reto que tenemos por delante, pero además quiero dejar esto a la reflexión y digamos, de quien pueda escuchar en este momento. Si comenzáramos ya en este momento a habilitar jornadas especiales de puntos de registro con una meta de 3.5 millones de jóvenes deberían inscribirse diariamente en los próximos al menos 6 meses, diariamente 20.000 jóvenes. Es decir, es un número bastante irreal, es una movilización logística, es un número, sabemos que es muy complicado, pero ¿por qué no hablar de un 25% como meta? Yo creo que es importante incentivar y sin duda alguna las personas que hoy ostentan el poder deben habilitar, así como fue con el Esequibo, una gran campaña masiva de información y promoción del voto y derechos políticos y electorales. Temas importantes, recuperar la confianza de los jóvenes en estos procesos electorales, porque durante al menos 8 años, distintos también partidos políticos de oposición dijeron a los jóvenes e incluso a toda la población que ir a votar pues no era necesario o que no eran creíbles las elecciones en nuestro país. Ahora les decimos, sí, vayan a votar. ¿Por qué? ¿Cuáles son esos argumentos? Los vamos a seguir conociendo al regreso de la pausa, así como toda la logística pendiente, porque como dice la diputada Angelita Mayo, pues para que esto pudiera ocurrir es casi que misión imposible y es una solicitud que vienen realizando los jóvenes incluso desde el año pasado. En febrero del año pasado, el 12 de febrero, tuvimos acá un programa donde esa era la demanda de los jóvenes y bueno, sigue allí latente esa solicitud. Pausa, ya regresamos. Sus preguntas a nuestra invitada esta tarde, la primera invitada esta tarde, la pueden hacer a través de nuestras cuentas en redes sociales. Ya volvemos.